¿Están sufriendo ahora mismo por haber perdido una hora de sueño? Bueno, déjenme ver si puedo involucrarlos en este mensaje. Siempre he sido un comunicador bastante bueno durante la mayor parte de mi vida. En los proyectos de la Feria de las Ciencias, de la escuela primaria, yo era el que siempre hacía la presentación en la escuela primaria. Y en la secundaria básica, en la secundaria superior, yo presentaba, ya saben, concursos de talentos y cosas así. Así que siempre he sido bastante bueno en la comunicación. Y cuando tuve un curso de oratorio en la universidad, sabía que lo iba a romper. Entré al curso de oratoria y me senté junto a esta chica de la que yo estaba enamorado. Durante toda la universidad me gustó esta chica. Y por fin teníamos la misma clase juntos. Él no era más bonita que Rachel, mi esposa. De hecho, comparada con Rachel, era un espanto. Pero... Gracias. Pero... Cuando estaba en la universidad yo tenía un enamoramiento enorme por ella. Ya saben, a diferencia de ahora, no era el chico más atractivo en la universidad. Era bastante flaco, era bastante pequeño. Lo sé, ahora tienen delante de ustedes este Adonis griego, pero en aquel entonces no era gran cosa para ver. Y traté de llamar la atención de esta chica y pensaba que siempre podría conquistar a alguien con mi personalidad y particularmente con mi habilidad para hablar. Sé que suena un poco tonto, ¿verdad? Cuando lo piensas, pero creía que si simplemente daba el discurso perfecto, ella se enamoraría de mí inmediatamente. Así que preparé este discurso y era uno de esos discursos de cómo hacer algo en comunicación y elegí cómo cambiar un pañal. Porque pensé que si hacía bien ese discurso, ella vería mi lado sensible y se enamoraría de mí. Lo sé, ese era mi plan en aquel entonces, no era bueno. Así que lo preparé y me alisto para presentarlo. Y hombre, esos 7 minutos estaba encendido. Los chistes eran geniales, el ritmo era increíble, la presentación simplemente espectacular. Era casi genialidad, si me permite decirlo. Y regreso a mi pupitre con el pecho inflado, bastante orgulloso, y me siento. Ella me mira y está a punto de inclinarse para decir lo que yo pensaba que iba a decir. Yo pensaba que iba a decir: no te había notado hasta este momento. Algo así como en esos, ya saben, comedias románticas tontas. Oh, eres tan brillante. ¿Cómo pude negar mi amor por ti? Y ella se inclina muy silenciosamente. Yo estoy sentado pensando, este es el momento. Y se inclina muy cerca y me mira fijamente a los ojos y dice: tienes excremento de pájaro en el cabello. Yo digo, ¿qué? Ella responde, sí, está por toda tu cabeza. Entonces pensé que tal vez estaba bromeando y levanto la mano y efectivamente ahí estaba en mi cabello. Quiero decir, ciertamente no era lo que yo quería escuchar. ¿Cuántos han estado alguna vez en esa situación así? Bueno, no exactamente en esa situación, pero en esa situación en la que querías escuchar algo, pero alguien te dijo lo que necesitabas oír y no lo que querías oír. ¿Cuántos han estado ahí? Estás esperando las buenas noticias y el médico se siente y dice, no son buenas noticias, pero necesitamos hacer esto para erradicar el cáncer de tu cuerpo. No es lo que querías oír, es lo que necesitabas oír. A todos nos ha pasado que alguien nos pone un espejo delante del alma, nos dice la verdad dolorosa. Tenemos puntos ciegos y ellos nos los revelan. No siempre es lo que queremos oír, pero es lo que necesitamos oír. Ahora, hemos estado en una serie sobre el Evangelio de Marcos y Marcos fue escrito justo cuando los apóstoles estaban muriendo. Y realmente la historia de Marcos es contarnos lo que Jesús realmente dijo, quién realmente era y lo que realmente hizo. Y en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, cada vez que Jesús aparece en algún lugar, todos están más o menos contentos de verlo, están felices, alaban a Dios, están asombrados por lo que Él está haciendo. Incluso veremos eso en nuestro texto de hoy. Pero a medida que entramos en el capítulo 2, aparece una respuesta diferente. De repente Jesús empieza a hablar a veces en parábolas, o a confundirlos, o a enfurecerlos. Y la razón es que Marcos pasa de anunciar a Jesús en el primer capítulo a mostrar de repente lo que Jesús realmente vino a hacer.
Él pinta este cuadro de Jesús diciéndoles lo que necesitan oír y no necesariamente lo que quieren oír. Un ejemplo de esto es con los 4 hombres que llevan a alguien a Jesús, un hombre que estaba desesperadamente necesitado de un cambio. Así que mírenlo conmigo, Marcos capítulo 2, versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, lo interesante de esto es que quiero que noten un par de cosas que establecen el contexto de esta historia. En aquel entonces, la vida en Israel era muy pública, era bastante hospitalaria. De hecho, cuando alguien se despertaba por la mañana, si abría la puerta, la mantenía abierta. Y eso era una señal para todos en la comunidad: nuestra casa está abierta, pasen. Ahora, ¿pueden imaginar eso en la cultura de hoy? Nosotros no nos atrevemos a dejar el garaje abierto ni un segundo más porque no queremos que nadie entre a nuestra casa. Pero en Israel, en ese tiempo, cualquiera y todos eran bienvenidos. Nadie quedaba afuera. Pero también hay algo interesante en este pasaje. No solo estamos tratando con una casa, sino que Marcos en el propio texto dice que esta era la casa de Jesús. Mírenlo, dice que él estaba en casa. Así que vienen las multitudes queriendo escuchar a Jesús enseñar. Todos llenan su residencia inclinándose para escuchar lo que él dice. Y estos 4 hombres se acercan a la puerta y nadie puede pasar porque hay tanta gente. Entonces, ¿qué hacen? Hacen lo que toda persona razonable haría. Se suben al techo y comienzan a cavar. Ahora, ¿pueden imaginar eso? ¿Se imaginan que ahora mismo yo estoy predicando y alguien hace un agujero en el techo y de repente se arma toda la conmoción? ¿Qué ocurriría? Pero piensen en la desesperación. Van a la casa de Jesús, probablemente para alcanzarlo antes de que llegaran las multitudes. Y llegan ahí, ven la multitud y en lugar de simplemente decir, bueno, volveremos otro día, dicen, subamos al techo y abramos el techo de Jesús y bajemos a nuestro amigo. Es un momento impactante. Polvo cae, pedazos del techo se rompen. Están abriendo un agujero, no en cualquier techo, el del maestro mismo. Y luego la incomodidad de bajar a su amigo en una camilla a unos 3 metros hacia el dueño de la casa cuya casa acaban de destrozar, pero no les importó. Lo único que les importaba era que su amigo fuera sanado en ese momento. El hombre paralítico no podía caminar hasta Jesús por sí mismo. Era un hombre pobre y es bajado por sus amigos y sus amigos lo cargaron. Y cuando veo esta escena, a menudo veo una imagen de lo que la iglesia se supone que debe ser. Hay personas en nuestra comunidad que no pueden llegar a Jesús por sí mismas. Están paralizados por la adicción. Algunos están llenos de culpa que ni se atreven a entrar a una iglesia o tienen vergüenza y desesperación. Y Dios nos llama a llevar a las personas a Jesús en esa situación desesperada. Una de las razones por las que queremos que traigan a alguien a Jesús en esta temporada no es para que la iglesia esté llena, aunque eso sería bastante impresionante, sino realmente porque hay personas quebrantadas a nuestro alrededor y en nuestras vidas que no pueden llegar a Él de otra manera. Nunca entrarán a la iglesia por sí mismas. Pero tal vez lo hagan si tú dices, oye, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? Y por cierto, yo te invito al almuerzo después. A todo el mundo le gusta una comida gratis, pero a veces la gente no puede llegar a Jesús. La gente me ha estado preguntando, pastor, hombre, ¿por qué tenemos oración allá al frente? A veces es una distracción para nosotros, porque hay personas en la iglesia enfrentando una situación desesperada que no saben cómo expresar las palabras a Dios por sí mismas y necesitan compañeros de oración que se unan a ellas y lleven su situación al trono. Gracias por aplaudir. Está bien.
Así que Dios nos llama a llevar a las personas a Jesús. Y lo interesante es que Jesús nunca se cansa, ni se enoja, ni se frustra con nuestra desesperación. De hecho, Él la recibe con agrado. He estado enseñando una clase los domingos por la mañana durante nuestra hora de crecimiento sobre la Biblia para adultos y hoy estábamos hablando de la poesía hebrea, principalmente los salmos. Es tan interesante cómo los salmos expresan la emoción humana. ¿Alguna vez han notado eso? El salmista comienza diciendo: ¡ay de mí, Dios! Mi vida está en ruinas, mi vida está completamente destruida, mi mundo se está desmoronando. ¿Por qué el Señor permitiría que eso permaneciera en las Escrituras? Porque Él nunca tiene miedo de nuestra desesperación. Y miren lo que hace Jesús. Mira al paralítico en el versículo 5, mira hacia Él y ve la fe de los hombres que lo trajeron. Y dice estas palabras maravillosas, pero no de la manera en que el hombre había esperado. Miren lo que le dice al hombre. Él aborda la necesidad, pero aborda su mayor necesidad. Miren lo que dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice que algunos de los escribas estaban ahí sentados, cuestionando en sus corazones: ¿por qué habla este hombre así? Blasfema así. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, tienen que entender, en este periodo de tiempo en el mundo, se relacionaba de manera integral el pecado de una persona con su enfermedad. Creían que el pecado y el sufrimiento eran una misma cosa. Argumentaban que si las personas sufrían, debieron haber pecado. De hecho, lo vemos desarrollarse un poco en el libro de Job, cuando uno de los amigos de Job dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se perdió? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, los ciegan. Los rabinos solían tener este pensamiento, que no hay hombre enfermo sanado de su enfermedad hasta que todos sus pecados hayan sido perdonados. Así que para el judío, una persona enferma era alguien con quien Dios estaba enojado, o con cuyos padres Dios estaba enojado. No podría haber sido más dramático. Imaginen al hombre siendo bajado desde el techo, y todos conocen a este hombre. Capernaum era un pueblo pequeño. Probablemente a veces lo habían visto mendigar, probablemente conocían su dolencia y lo estaban bajando, y probablemente todos comienzan a susurrar: oye, Jesús está a punto de sanarlo. Creo que va a volver a caminar. Oh, hombre, eso va a ser increíble. Y se está convirtiendo en este espectáculo donde todos los en la habitación saben para qué está aquí el hombre. Menos Jesús, ¿verdad? Jesús no aborda la necesidad del hombre. No se siente y dice: oye, estás sano. Él va a abordar algo mucho, mucho más profundo. Piénsenlo. Si estás orando una oración por un milagro, digamos que estás orando para que Dios te dé un trabajo, y vienes y dices: oye, pastor, necesito un trabajo. Y yo digo: oremos la oración del pecador. Tú vas a decir: ¿cuál es el punto de eso? Yo necesito un trabajo. No necesito que me guiaras en la oración del pecador. Eso es más o menos lo que está pasando aquí. El hombre está bastante desconcertado, y también todos en la multitud. Quieren saber por qué Jesús no está abordando el problema inmediato. Pero Jesús no está interesado en ese momento en el problema inmediato, porque el problema inmediato no es el problema principal. El problema principal es el pecado. Es casi como que si Jesús estuviera diciendo: sé que eres víctima de cosas terribles que no fueron tu culpa, pero tu problema principal que necesito abordar ahora mismo no es algo temporal o físico, sino algo espiritual. Necesitas darte cuenta de que el problema principal de una persona en la vida no es su sufrimiento, es su pecado. El problema principal contigo y conmigo no es lo que nos ha sucedido, no es lo que otras personas nos han hecho, no es lo que ha ocurrido en nuestro pasado. El problema principal es cómo hemos respondido a Dios a lo largo de nuestra vida. El problema principal siempre es más profundo. Tendemos a pensar que si tuviéramos un poco más de dinero, seríamos felices. ¿Cuántos piensan eso? Si tan solo tuviera un poquito más de dinero, yo estoy levantando la mano, hoy la vida sería mucho más fácil, ¿verdad? Podría pagar esa cuenta, podría pagar mis golosinas, podría ir a la tienda, podría costear a mis hijos.
O algunas personas piensan que si simplemente tuvieran unos cuantos amigos más, o las personas piensan que si simplemente obtuvieran aquello que quieren, nunca volverían a pedirle nada más a Dios. Si tan solo obtengo ese Porsche 911 carro lujoso, Jesús, nunca volveré a orar por nada más. Pero ninguna de esas cosas satisface jamás. Más dinero equivale a más problemas, más amigos equivale a más conflictos, más cosas, más dolores de cabeza. Porque nuestro problema principal no está ligado a las cosas. Nuestro problema principal no es lo que nos ha sucedido. Nuestro problema principal no es la enfermedad ni el padecimiento. Nuestro problema principal es el problema de la idolatría, es el problema del pecado. Pablo le dice esto a Timoteo, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que Pablo básicamente está diciendo es que si Dios te tiene a ti, entonces puedes estar satisfecho. Él es el único que puede traer paz y contentamiento. Él es el único que puede satisfacer plenamente nuestra alma. William Barclay, un comentarista, dice, el contentamiento llega cuando escapamos de la esclavitud de las cosas, cuando encontramos nuestra riqueza en el amor y la comunión con los demás, y cuando nos damos cuenta de que nuestra posesión más preciosa es nuestra amistad con Dios, hecha posible por medio de Jesús. Así que síganme aquí. Cuando Jesús le dice al joven, tus pecados te son perdonados, Él está diciendo, te estoy dando algo que realmente te hará completo. Tu cuerpo puede estar quebrantado, pero tu alma no. La Biblia dice que nuestro problema más profundo es que cada uno de nosotros trata de construir su identidad sobre algo que no es Jesús. Estamos buscando algo, ya sea poder caminar o lograrlo en la vida o tener una relación o una condición, una situación. Estamos buscando algo de lo que decimos que si tan solo lo tuviéramos todo estaría bien, pero nunca lo estará. Y en nuestra historia nadie esperaba que Jesús respondiera de la manera en que respondió. El hombre vino por sanidad. La multitud esperaba milagros. Pero Jesús aborda el problema real, que es el pecado. Nuestra cultura cree que el mayor problema de la humanidad es la falta de educación, o la falta de oportunidades, o sistemas rotos, o ahora mismo la guerra. Pero la Biblia dice que es algo mucho, mucho más radical. Nuestro problema más profundo es el pecado contra Dios, por el cual estamos separados de Él. Y por trágica que fuera la parálisis del hombre, su pecado era eterno, mientras que su cuerpo quebrantado era temporal. Y Jesús trata primero con el problema eterno. Este es el Evangelio. El Evangelio no es principalmente superación personal, no es inspiración, no es consejos de la vida. El Evangelio es el anuncio de que los pecados pueden ser perdonados por medio de Jesús. Me encanta la manera en que lo escribe Tim Keller. Él dice esto: el Evangelio es esto. Somos más pecadores y defectuosos de lo que jamás nos atreveríamos a creer, y sin embargo más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atreveríamos a esperar. Así que eres peor de lo que piensas. Lo eres. Y sé que tenemos personas que vienen aquí cada semana y dicen, no, yo no. He estado asistiendo a esta iglesia durante 55 años. C.M. Ward me bautizó, me dedicó cuando era bebé, me dio mi primera comunión. La hermana tal y tal me enseñó en la clase de escuela dominical. No es posible que yo sea tan pecador. Sí, lo eres. Eres orgulloso. ¿O no? Somos mucho más pecadores de lo que jamás podríamos imaginarlo. Y sin embargo, hay mucha más gracia que Dios tiene para nuestra vida. Y aquí es como lo sé, se muestra en la historia. Jesús afirma que posee autoridad divina para perdonarnos nuestros pecados. Miren el texto. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? He sido predicador durante mucho tiempo. ¿Qué es más intimidante para mí? Decirles, oigan, están perdonados, vayan con Dios
O que alguien llegue aquí en una silla de ruedas que no pueda caminar. Y Jesús simplemente decide ser un poco provocador en ese momento y dice, bueno, si piensan eso, levántate y anda y sal de aquí. Es este momento poderoso en el que Jesús está mostrando a toda la multitud que solo Él posee este poder infinito. Ahora, lo interesante es esta comparación que Marcos hace a lo largo del resto del Evangelio. Él usa una palabra conectada con la multitud. Ahora bien, en la mayor parte del Nuevo Testamento esta palabra multitud simplemente significa multitud, pero cuando Marcos la usa, la está usando para referirse a la persona de clase baja, la persona quebrantada, la persona desamparada, la persona que realmente no es digna ni merecedora de Dios ni de su perdón. Los rabinos lo llamaban la gente de la tierra, lo que significaba que eran simplemente campesinos y analfabetas. Y de hecho tenían una regla en aquel entonces en el judaísmo antiguo, de que el buen judío no debía juntarse con la gente de la tierra. Y así hay una batalla en que está teniendo lugar entre la clase baja y la clase gobernante. Y puedo imaginar que los escribas aparecieron en ese momento para vigilar a Jesús y tomar notas de este nuevo tipo de líder que está surgiendo en Galilea. Así que ellos vienen y hay como una confrontación y de repente dicen estas palabras. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. Ahora bien, esta palabra blasfemias ha perdido su significado en nuestra sociedad, pensando simplemente que es alguien hablando mal en contra de Dios. Pero realmente el concepto de blasfemia, que aparecería una y otra vez con Jesús y que finalmente sería la cosa que lo pondría en la cruz, significa está hablando contra Dios. Y irónicamente, cuando dicen solo Dios puede perdonar pecados, están en lo correcto. Solo Dios puede perdonar pecados y eso los enfurece. Y aquí está la razón. Su queja de que Dios es el único que puede perdonar pecados no era una defensa de la soberanía de Dios, sino de su propio poder social. Como intérpretes de la Torá y coadministradores del orden religioso, ellos controlaban los medios por los cuales las deudas de las personas eran perdonadas. Si no actuabas correctamente, si no hacías suficientes rituales, entonces podían mantenerte afuera. Déjame mostrarte lo que refiero. El conteo tradicional judío dice que hay 613 mandamientos en la Torá. Así es, 613 leyes. Para cuando llegaron los fariseos, desarrollaron miles de reglas interpretativas adicionales, explicando cómo obedecer esos mandamientos. A eso se les llamaba la tradición de los ancianos. Como ejemplo famoso, recuerden Éxodo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos, tenemos acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora bien, la interpretación farisea de ese fue definir 39 categorías de trabajo prohibido en el día de reposo. 39 categorías de trabajo. Déjame mostrarles una. Si estabas sentado en tu mesa sobre un piso de tierra y te apartabas de la mesa y la silla dejaba una marca en el suelo, entonces eras culpable de quebrantar el día de reposo porque acababas de arar la tierra. Las reglas del día de reposo, estas interpretaciones humanas, se extendían a cuánto podías viajar en un día, que podías cargar durante tu viaje, todas estas cosas, si podías hacer esto o aquello. Y para cuando Jesús apareció, esas interpretaciones habían producido cientos, probablemente miles de reglas detalladas que gobernaban la vida diaria. Los fariseos creían que estaban protegiendo la Torá. Así que crearon una cerca alrededor de la ley. Tenían la ley que decía, debes guardar el día de reposo y santificarlo. Y tenían tanto miedo de que alguien quebrantara la ley que pusieron una cerca alrededor para que ni siquiera te acercaras a romperla. Nosotros hacemos eso en la sociedad actual. Yo crecí en la época de los años 80 y 90. Me encantaban los cassettes y los CDs. Escuchaba principalmente música secular. Algunos de ustedes acaban de caer en silencio, una multitud como dice, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo se atreve? Y recuerdo que mi pastor de jóvenes tomaba algo inocente como la música que estaba escuchando y decía,
No. Necesitas quemar ese CD de YouTube. Yo iba al frente y lloraba. Tengo que quemar mi CD de la banda YouTube. Simplemente tengo que hacerlo. Bueno, ahora soy adulto. He visto a YouTube en concierto un par de veces y tengo todos sus álbumes y cosas así. Pero el punto que estoy diciendo es esto. Creamos barreras invisibles y hacemos imposible que las personas sigan a Dios. Hombre, conozco tipos en los años 80 y 90 en Arkansas que hacían esquí acuático con jeans puestos. Límites invisibles que simplemente no podemos cumplir. Pensaban que si añadían reglas adicionales alrededor de la ley de Dios, las personas no las quebrantarían accidentalmente. Por eso Jesús dice en Marcos capítulo 7, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Así que cuando Jesús entra para perdonar pecados, no solo se sienten ofendidos por causa de Dios, están aterrados de que todo su sistema de control colapse. Pero eso es exactamente lo que Jesús va a hacer a medida que avanzamos más y más en el Evangelio de Marcos. Y Él prueba su autoridad con el milagro. Recuerden, los rabinos decían que no hay hombre enfermo sanado de su enfermedad hasta que todos sus pecados hayan sido perdonados. Así que Jesús está tomando su idea hecha por hombres y la está volteando completamente. El momento plantea una gran pregunta. ¿Cómo puede alguien perdonar pecados? Déjenme darles un ejemplo. Si alguien destruye tu auto, digamos que alguien entra corriendo a un estacionamiento, golpea tu auto y lo destroza y tú estás molesto, enojado, frustrado porque alguien destrozó tu auto y la persona viene a ti y dice, ay, lo siento mucho, te pido perdón, ¿me perdonas? Tú puedes perdonarlo, pero aún tienes que absorber el costo. ¿Quién va a arreglar el auto? Bueno, Jesús es el único que puede perdonar, porque el perdón siempre requiere que alguien pague. Y Jesús podía perdonar a este hombre porque un día llevaría el pecado de ese hombre a la cruz. En la cruz nuestra culpa fue puesta sobre él y nuestro castigo cayó sobre él. Y tienes que entender esto. John Stott lo dice de esta manera. Antes de que podamos comenzar a ver la cruz como algo hecho para nosotros, debemos verla como algo hecho por nosotros. Nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra injusticia, llámalo como quieras, lo puso en la cruz, pero Él fue voluntariamente. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el gran intercambio. El verdadero milagro es que los pecados de este hombre fueron perdonados. Todos en la habitación pensaban que el mayor milagro sería que el hombre caminara, pero el mayor milagro fue un pecador perdonado. Un cuerpo sanado dura una vida, pero una alma perdura toda la eternidad. Piensen en eso. Ese hombre salió caminando de la casa ese día, pero algún día morirá. Pero el perdón que Jesús le ofreció y le dio nunca se desgastará. Y ese es el milagro que Jesús vino a traer. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. No solo el pecado de ese hombre, sino tu pecado. Así que la pregunta no es simplemente qué ocurrió en esa casa en Capernaum. La verdadera pregunta es ¿dónde te encuentras tú en esta historia? He sido pastor suficiente tiempo para saber que algunos de ustedes llegaron aquí como el hombre paralítico. Están sentados allí, pero están entumecidos ante los problemas del mundo porque no pueden superar su pecado. Tienen culpa de su pasado, tienen vergüenza que no pueden sacudirse, tienen hábitos que no pueden romper, tienen dolor que no pueden explicar y siguen pensando, si tan solo pudiera arreglar esta cosa en mi vida, todo estaría bien. Pero Jesús te dice lo mismo que le dijo a aquel hombre. Tus pecados te son perdonados. El mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida no es arreglar tus circunstancias, es perdonar tu alma.
Algunos de ustedes son los 4 amigos. Conocen a alguien que no puede llegar a Jesús por sí mismo. Están paralizados por la adicción, la depresión, la ira, la confusión o la duda. Y tu llamado es simple. Llévalos a Jesús. Tráelos en oración. Tráelos a la iglesia. Tráelos a conversaciones sobre Cristo, porque a veces el mayor acto de fe no es caminar hacia Jesús tú mismo, es cargar a alguien más. Esa es la responsabilidad de ambos. Hay personas que están ciegas. La Biblia habla de personas ciegas. Bueno, ¿qué necesita una persona ciega? Necesita un guía. Y cada uno de ustedes puede servir como guía para otras personas y llevarlas a Jesús. Pero también sé que en una iglesia que ha existido tanto tiempo, con tantas personas, algunos de nosotros estamos más cerca de los escribas. Estamos cerca de Jesús. Estamos cerca de la iglesia. Estamos cerca de la Biblia. Estamos dentro de la proximidad. Pero nuestros corazones aún están lejos. Puedes conocer las reglas y aún así perderte al Salvador. Puedes sentarte en la habitación y aún así perderte el milagro. Imaginen esa casa en Capernaum. Un agujero en el techo, polvo en el aire y una multitud conteniendo la respiración. Y Jesús mirando al hombre quebrantado y diciéndole, tus pecados te son perdonados. Ese mismo Jesús está hablando hoy. No a través de un agujero en el techo, sino a través de su evangelio. Él está diciendo a cada persona que confíe en Él, levántate, toma tu lecho y anda. El mayor milagro no es que Jesús haga mejores a las personas malas. El mayor milagro es que Jesús hace que las personas muertas vivan. Y cuando eso sucede, saldrás de aquí diciendo lo mismo. Jamás hemos visto cosa semejante. Padre, te doy gracias por tu palabra. Dios, te doy gracias porque viniste hace 25 o 30 años y diste vida a mi alma muerta. Sé que hay personas en esta sala que pueden recordar el momento en que los llamaste de las tinieblas a tu luz. Dios, no permitas que olvidemos eso. También somos pecadores salvados por gracia. Pero sé, Dios, que hay personas en esta sala que están luchando, que están atrapados en su pecado. Están tan quebrantadas como el hombre paralítico en esta historia. Y Padre, oro ahora mismo que les hables, que les ofrezcas perdón, para que puedan salir de aquí completos, cabezas inclinados, ojos cerrados, nadie mirando alrededor. Si nunca has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, tal vez ha pasado mucho tiempo. Quizás vienes a la iglesia cada semana y simplemente sigues la rutina, pero Él no te ha perdonado, no le has permitido perdonarte. Has estado como amurallado, pero hoy es tu día. Si hoy es tu día y quieres confiar en Cristo para el perdón de tus pecados, podrías indicarle levantando tu mano. No voy a ponerte en evidencia, no voy a avergonzarte, veo esas manos. Sí, varios alrededor de la sala. La Biblia dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que esa idea de fiel significa que Él lo hará una y otra vez. Y esa idea de justo significa que Él nunca se retractará de su palabra. Así que lo que hacemos aquí en nuestra iglesia es que confesamos en voz alta todos juntos como cuerpo de iglesia. Así que si levantaste la mano o estás sentando junto a alguien o cualquier persona en la sala, quiero que todos repitamos esta oración. Amado Jesús, soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste y resucitaste para vencer el pecado. Te pido que tomes mi pecado, lo arrojes lejos y me hagas justo en tu nombre. Amén, amén. Si oraste esa oración, en un momento dentro de poco te darán instrucciones sobre qué hacer, pero quiero dirigirme a otras 2 categorías de esta historia. Número 1. ¿A quién estás trayendo de manera regular? Bueno, pastor, no tengo auto, no puedo, mi cuerpo está desgastado.
No. ¿A quién estás trayendo en oración todos los días para ver su salvación? ¿A quién estás invitando regularmente? ¿Cómo estás participando en esta gran y gloriosa obra del Evangelio? Si creemos que esto es real y verdadero, entonces ¿a quién estamos trayendo? Segundo, para aquellos de ustedes en esta multitud que podrían encajar más en la categoría de los fariseos, guarden su corazón. Dios está haciendo cosas asombrosas en la casa. De verdad lo está haciendo. Algunos de ustedes no escuchan los testimonios que nosotros escuchamos cada semana de cómo Dios está liberando a esta persona o a aquella persona. Vemos jóvenes viniendo a Cristo, niños viniendo a Cristo. Vemos personas que estaban al borde del suicidio viniendo a Cristo. Estamos teniendo reuniones con personas, estamos emocionados por los bautismos que están ocurriendo. Guarda tu corazón. A veces es fácil sentarse y decir, esas personas con tanto entusiasmo, se les pasará, se apagará. No. Queremos que sea. Esto puede asustarte, pero quiero que sea algo loco. Escucha. Quiero personas que están quebrantadas. Quiero personas que son pecadoras. Quiero personas que no se parecen a nosotros, que no hablan como nosotros, que llenen este lugar. Porque creo que Dios los va a transformar. Y va a transformar a sus familias. ¿Amén? ¿Cuántos están creyendo conmigo? Amén.